Gálatas capítulo 5 del verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y qué, iglesia? Paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Continuando con la serie El fruto del Espíritu es, hoy nos corresponde hablar de la cuarta virtud del fruto del Espíritu Santo. Y esa cuarta virtud es la paciencia. Sin temor a equivocarme, afirmo que somos parte de la generación más impaciente que ha existido en el mundo. La generación del siglo XXI es una generación enferma de algo a lo que yo llamo el síndrome de Kiko. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor, el síndrome de Kiko? ¿Recuerda cuando en la vecindad del Chavo, el Chavo decía aiga? Y decía Kiko, no se dice aiga, se dice aya. Y decía el Chavo, ¿y yo qué dije? Aiga. ¿Y cómo es? Aya. ¿Y yo qué dije? Llegaba un momento en que Kiko empezaba, cállate, 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 que me desesperas. La iglesia hoy en día tiene ese síndrome de Kiko. La iglesia hoy en día se desespera con mucha facilidad. La iglesia de hoy en día se impacienta. ¿Y de qué manera? Vivimos tan impacientes porque en esta generación los avances tecnológicos apuntan a que las personas no tengan que esperar tanto. Usted no se da cuenta que ahora estamos en el boom de las fast food o de las comidas rápidas. Ya usted va al mercado y compra por ahí un fideo que apenas le echa agua y en 3 minutos ya usted tiene una sopa preparada. Y vivimos en ese asunto de no tener que esperar lo suficiente, sino de que las cosas se den como el frutiño, como el maracuyá, el mango ya, la piña ya. Así queremos nosotros el milagro ya, así queremos el hijo ya, así queremos el marido ya, así queremos la casa ya. Y por eso la iglesia vive estrellada. El hombre por sí solo jamás podrá adquirir paciencia. Y quiero hoy que meditemos en esto, porque hoy encontramos que la iglesia también está compuesta de una generación, popularmente hablando, mecha corta. ¿Usted sabe lo que significa la expresión mecha corta? Hay unas dinamitas que son mecha larga y hay unas que son mecha corta. La dinamita mecha larga, ella va lenta, lenta, le da tiempo a usted de tomarse un tinto y de salir hasta que la llama llega a la dinamita y explota. Pero hay una dinamita que es mecha corta, que esa se prende y ese arranque y estalla enseguida. La generación de la iglesia es mecha corta. La generación de la iglesia no soporta absolutamente nada porque inmediatamente estallamos en cólera. Por eso es que oramos para que el Señor levante una generación de maestros, de niños que no sean mecha corta, sino que sean hombres con un espíritu lleno de paciencia. Amén. Como pastores nos toca tener paciencia y hemos tenido que aprender a tener paciencia con muchas ovejas. Con muchas ovejas que le sacan la piedra hasta Moisés, que era el más manso de todo el pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, mire, entienda esto. La palabra paciencia, según el diccionario de la Real Academia Española, viene del latín patientia y lo define como la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. También lo define como la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Y lo define de una manera que no estoy muy de acuerdo, que dice que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Cuando buscaba la definición de la palabra paciencia en el término griego, descubrí que no tiene nada que ver con la esperanza, pero ahorita profundizamos un poco en esto. En el griego, la palabra que se usa para paciencia es la palabra huponomai, pero también hay otras dos palabras que en la medida que vaya desarrollando la enseñanza de esta mañana las vamos a ir mirando. Primero nos vamos a enfocar en la palabra huponomai. Significa paciencia, pero ¿qué tipo de paciencia? Literalmente significa permanecer bajo. Diga conmigo, permanecer bajo. Es una palabra, oiga esto,
que está compuesta por la palabra upo, que significa bajo, y meno, que significa permanecer. Entonces, permanecer bajo. Y esto se refiere al carácter del cristiano, que esto es lo que nos cuesta a nosotros, permanecer bajo. Que alguien esté allí, te esté insultando, te esté diciendo una cantidad de cosas, y que tú estés allí, pero tú tengas que permanecer. Y a esto se refería a Jesús cuando dijo: si alguien te da en la mejilla, ponle la otra. A esto se refería Jesús cuando dijo: si alguien te obliga a caminar una milla, camina con él la milla extra. Si alguien te roba la capa, no le des la capa, dale también la espada. Esto significa uponomaí, permanecer bajo. Pero ¿será que la iglesia ha aprendido a permanecer con su carácter bajo? ¿Será que la iglesia ha aprendido a que cuando alguien lo ofenda, a guardar silencio? A dejar que sea Dios el que obre, a dejar que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer. Nosotros, o mejor dicho, el evangelio no puede adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que encajar en el evangelio. Y para poder encajar en el evangelio, nosotros tenemos que dejar una cantidad de cosas que el viejo hombre tiene en nuestras vidas todavía. Ah, que el Señor tiene que hacer algo conmigo. No. Tú tienes que dejar que el Señor haga algo en ti. Tú tienes que dejar que Dios haga algo contigo. Porque en la medida en que nosotros dejamos que Dios moldee nuestro carácter, vamos a poder tener uponomaí. Jesús nos enseñó a nosotros a tener paciencia, a tal nivel que dice Isaías que fue llevado como cordero que va al matadero y ni siquiera abrió su boca. No dijo una palabra. ¿Y será que nosotros hemos aprendido a tener paciencia, a bajar el rostro, aunque yo tenga la razón? Aunque yo tenga la razón. Entonces, bien, muchos piensan que la paciencia se define como saber esperar. Y de hecho la Real Academia Española lo define como saber esperar algo cuando se desea con mucho anhelo. Pero cuando busco la definición de esta palabra en el griego, descubro que la definición de paciencia no tiene nada que ver con esperar. Aunque cabe anotar que la esperanza es la que nos permite tener paciencia. Voy a repetirlo. Aunque la definición de paciencia en el griego no tiene nada que ver con esperanza, cabe anotar que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es la que nos ayuda a ser pacientes. Amén. Mire esto que le voy a enseñar. La paciencia es algo que nos enseña a nosotros a soportar. A grosso modo, la paciencia es soportar. Dígale que está a tu lado: aprende a soportar. Y es soportar en medio de la prueba. También es soportar la persecución por causa del evangelio. También es soportar a aquellos hermanos que son bien terribles. También es soportar que hablen, que censuren, que critiquen, que digan, que hagan, que maldigan, que vituperen. Soportar. Esto es paciencia. ¿Y cuántos de los que están aquí saben soportar? Incluso soportar en el matrimonio. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé paciencia. Nadie nace con paciencia. ¿O cuándo ha visto usted un bebé que tiene paciencia esperando hasta que le den el tetero? Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que sabemos tener paciencia. Y anoche o esta madrugada el Espíritu de Dios iluminaba mi corazón y me enseñaba que es necesario pedirle a Dios paciencia. Hay una mentira que te enseñan: no le pidas paciencia a Dios porque te va a traer pruebas. No, es que aunque usted no se lo pida, Dios va a probar su fe para producir en usted paciencia. Y tenemos que pedirle a Dios: Dios mío, dame paciencia. No es para saber esperar, es decirle al Señor: Señor, ayúdame a saber soportar. Pero no es a saber soportar en amargura, porque ya vimos
que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, y hoy estamos diciendo que es paciencia. Entonces, ese soportar lo soporto por amor, lo soporto por el gozo que tengo en mi corazón y lo soporto por la paz o por la plenitud que Dios ha dado a mi vida. Por eso es que no puede ir una cosa separada de la otra. Cuando el profeta Ezequiel dijo que el Señor cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne y que escribiría en nuestros corazones la ley del Espíritu, se estaba refiriendo a esto. A lo que apuntaba la ley de los levíticos era que el pueblo aprendiera a amar, que el pueblo aprendiera a tener gozo, que el pueblo aprendiera a tener paz, que el pueblo aprendiera a tener paciencia, que el pueblo aprendiera esto que hoy se conoce como el fruto del Espíritu Santo. Pero el hombre por sí solo no pudo conseguirlo. Y todavía por sí solo usted no va a poder conseguir tener paciencia. Necesita orar. ¿Cuántos impacientes habemos aquí? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Porque si usted no ora por eso, Dios no va a hacer nada. Ahora, no es solamente orar, sino también disponerse para que Dios haga algo. Porque si usted no ora por eso y no se dispone para que Dios le dé paciencia, entonces usted no va a poder conseguir absolutamente nada. Y seguirá viviendo una vida impaciente, una vida desesperada. La palabra griega para esperanza es elpis. La palabra elpis no tiene nada que ver con la palabra uponomai, porque la palabra uponomai se refiere a permanecer bajo y la palabra elpis se refiere a tener como una expectativa en las cosas futuras que no dependen del hombre, sino que dependen de las cosas futuras que nos ha prometido Jesucristo. Pero esa esperanza es la que nos ayuda a tener paciencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? Entonces, paciencia en realidad, ¿qué es? Es soportar con calma. Diga conmigo, soportar con calma cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier señalamiento y cualquier persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Es soportar con calma, pero en medio de esa calma soportar con gozo, en medio de esa calma soportar con amor y en medio de esa calma soportar con paz en el corazón. Santiago capítulo 1, del verso 2 al verso 4, dice lo siguiente, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que me parece muy interesante. Dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes, la palabra que se usa en este pasaje es ustedes uponomai, o mejor dicho, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. La versión Reina Valera dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce uponomai, que es lo mismo que paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe les enseña a permanecer bajo, pase lo que pase. Les enseña a permanecer tranquilo, pase lo que pase. Y entonces comprendí que la paciencia no le da cabida al miedo, la paciencia no le da cabida al desespero, la paciencia no le da cabida a la ansiedad, la paciencia no le da cabida al afán. ¿Recuerdan el pasaje donde dice que los discípulos estaban en la barca y la barca era azotada por una gran tempestad? ¿Qué hacía Jesús mientras venía la tempestad? Dormía. Porque el que tiene paciencia puede dormir aún en medio de la tempestad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábele fuerte porque Él vive. Entonces, la prueba de vuestra fe produce uponomai, produce paciencia. Mas tenga la uponomai su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
la paciencia también es el camino hacia la perfección del cristiano. ¿Quiere usted alcanzar la estatura del varón perfecto? Aprenda a amar, aprenda a tener gozo, aprenda a tener paz y pídale a Dios que le dé paciencia. Cuando usted tenga las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, entonces usted podrá decir: he alcanzado la estatura del varón perfecto. Pero ¿a cuánto les queda un largo camino por recorrer todavía? Ese camino que nos queda es largo. ¿Cuántos podrán pasar del amor al gozo? Yo creo que la mayoría de la iglesia ni siquiera ha pasado de la primera virtud. Y la meta es que podamos pasar por todas estas virtudes y llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Miren lo que dice el verso 4. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Me gusta lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 32. Hay una tremenda sabiduría en este pasaje bíblico. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad o el que conquista una ciudad. Pero la versión Dios habla hoy dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. El hombre paciente no se aira. El hombre paciente mantiene la calma. Alguien que gobierna no puede ser alguien impaciente. ¿Por qué? Porque en el Señor me toca a mí esperar, oiga esto, y me toca tener paciencia para que lo que Él me dijo se cumpla en mi vida. Si yo no aprendo a soportar mi prueba, si yo no soporto la dificultad o la situación o la circunstancia que Dios me está permitiendo vivir, entonces yo no podré llegar, oiga eso, a conquistar la tierra prometida. No podré llegar a conquistar la tierra que fluye leche y miel. Parte de que el pueblo no reciba sus promesas es la impaciencia. Porque el impaciente se aira, y cuando una persona empieza a experimentar impaciencia, atrae para su vida desespero, atrae para su vida ansiedad, atrae para su vida todas aquellas cosas que desestabilizan con facilidad a una persona. Dile al que está a tu lado: no te dejes desestabilizar. ¿Sabe la paciencia, el uponomaí, de qué es sinónimo? De firmeza. Es sinónimo de permanecer. Es sinónimo también de perseverar. ¿Ustedes saben quiénes serán los que se irán a salvar un día? Los que perseveran. No sé si todos los que estamos aquí nos salvaremos. Por eso es que la Biblia dice: el que persevere hasta el final, este será salvo. Lo difícil no es bautizarse. Lo difícil no es convertirse. Lo difícil no es tomar una decisión de fe. Lo difícil es perseverar. Hebreos capítulo 12, del verso 5 al verso 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué iglesia? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sigue diciendo: si opomonai, oiga esto, si soportáis, porque la palabra paciencia en este texto significa soportar. ¿Cuánta gente se rinde con facilidad? Y por eso es que Dios permite la prueba en nuestras vidas. Porque sabe el Señor que el que soporta la prueba es capaz de soportar en la fe lo que venga. Pero los que no saben soportar vuelven al mundo. Los que no saben soportar comienzan a murmurar. Los que no saben soportar empiezan a pelear con Dios. Pero dice: si opomonai,
soportáis, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendo, tremendo, tremendo este asunto. Los que somos disciplinados somos llamados hijos. Los que somos sin disciplina somos llamados bastardos. Tremendo. ¿Cuántos quieren ser hijos? Entonces soporte la disciplina. Soporte la disciplina. Si Dios te tiene ahí sentado, es porque te está enseñando a tener paciencia. A veces pensamos que el ministerio es que el Señor me llamó y enseguida. De hecho, hasta para ver milagros, eso no es enseguida. Dios te tiene que procesar para poder usarte para hacer milagros. Tremendo. Dios te tiene que procesar para hablar de cada cosa que vas a enseñar en la iglesia. Entonces, la prueba hay que soportarla. La prueba hay que uponomai. Hay que soportar. Y cuando nosotros soportamos esto, entonces somos dignos de ser llamados a ejercer un ministerio. Hay gente que vive saltando de un lado a otro. ¿Y por qué te viniste de allá? Porque allá me miraban maluco. ¿Y por qué te viniste de la otra iglesia para donde te fuiste? Porque allá no me ponían a servir. ¿Y por qué te viniste de la otra iglesia? Porque allá esto, porque allá lo otro, porque allá lo otro. Y seguirás saltando, saltando y saltando hasta que no entiendas que Dios te está enseñando a soportar. Porque si no eres capaz de soportar una mirada fea en la iglesia, no vas a poder soportar las traiciones que como pastores tenemos que vivir. Y a su nombre. Tenemos que aprender a soportar. Tenemos que aprender a uponomai. Porque si usted no pasa por la escuela de Dios, no podrá ejercer el ministerio que Dios le ha prometido. Quiero decirte algo, iglesia. Cuando tú empiezas a ejercer el llamado sin que Dios te mande, lo que te espera es un fracaso inminente. Un fracaso inminente. Y entonces es cuando viene a la vida de las personas los ministerios ABA, ¿verdad? Yo cantaba, yo predicaba, yo ministraba, yo hacía. ¿Por qué? Porque no dejaste que Dios te moldeara. No dejaste que Dios trabajara en tu carácter. No dejaste que Dios trabajara en tu paciencia. Le pregunto, iglesia, ¿usted quiere seguir estancado o usted quiere estancarse? En la medida en que usted permita que Dios haga algo en usted, entonces usted va a poder ver la gloria del Señor. Tener paciencia es soportar. Soporte, iglesia. Soporte, iglesia. No se rinda. No se deje vencer fácilmente. Si yo no hubiera soportado el hambre que aguanté en Montería, si no hubiera soportado el escarnio, si no hubiera soportado el señalamiento, si no hubiera soportado con mi esposa, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de nosotros? Yo he visitado lugares y para mí fue una sorpresa que el año 2019 fue para mí una tremenda bendición. Visité 11 ciudades el año 2019. Y yo en mi fuerza no lo hubiera podido hacer. Pero ¿sabe por qué lo hice? Porque supe esperar el tiempo del Señor. A las madres que no han tenido hijos. Y cuando le digo madre parece ilógico. Madres que no han tenido hijos. Pero es que las cosas del Señor son así. Pero un día van a ser madre con hijos. Porque ese es el pis que tengo en el Señor. Esa es la esperanza
que tengo en Dios. Y a su nombre. Primera de Pedro capítulo 2 del verso 20 al 21 dice lo siguiente: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo opomonáis. Oiga, dice el Señor, qué gloria hay en que tú pecando te abofeteen y tú lo soportes. El apóstol Pedro está diciendo, ninguna gloria hay en eso. Pero mire lo que dice después: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo opomonáis, soportáis. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si por hacer lo bueno usted está sufriendo, si por hacer lo bueno te están persiguiendo, si por hacer lo bueno te están atacando, si por hacer lo bueno te están censurando y tú lo soportas, esto ciertamente es aprobado por Dios. Por eso, amada iglesia, aunque usted esté viviendo lo que esté viviendo, si usted está haciendo lo bueno, sepa que usted no necesita la aprobación de los hombres, sino que ya usted está siendo aprobado por Dios. Por eso tenga paciencia, por eso soporte, por eso espere en Dios, porque la recompensa en gran manera es grande. El Señor lo dice, iglesia, el galardón es en sobremanera grande. Es grande. Otra palabra que se usa para esperanza es la palabra anoque. Y la palabra anoque se refiere a la paciencia que es según Dios. La paciencia que es según Dios. El anoque de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? La paciencia que es según Dios. El anoque de Dios denota contenerse, denota clemencia, denota retrasar un castigo. Esa es la paciencia de Dios. Este término hace referencia explícitamente a la paciencia de Dios. Romanos capítulo 2 del verso 1 al verso 4 dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, anoque, que es paciencia, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los romanos es que nosotros no podemos juzgar, porque si Dios no lo hace, ¿por qué tú y yo tenemos que hacerlo? Está diciendo que el Señor tiene un anoque, y esa paciencia es que aunque nosotros siendo pecadores, oiga esto, Dios no nos corta enseguida. Por eso que usted se pregunta, bueno, y esos pastores que predican tanta mentira, que tienen mujeres por todos lados, que hacen y deshacen, ¿por qué no los corta Dios? No podemos juzgar. No podemos juzgar. ¿Sabe por qué Dios no los corta? Porque a la verdad Dios está esperando que ellos se arrepientan. Pero llegará un momento en que la riqueza, oiga esto, de la benignidad, de la longanimidad, de la paciencia, del anoque de Dios, llegará un momento en que ya se detendrá. Dios ha venido deteniendo el castigo para aquellas personas. Y por eso hay mucha gente que dice, pero si yo peco y el Señor no me ha hecho nada. Yo estoy peque y el Señor no me ha hecho nada. Yo estoy falle y el Señor no me ha hecho nada. Yo no creo que me haga nada. Y la gente se acomoda en el pecado, se relaja. Pero recuerde que la venida del Señor es como ladrón que viene en la noche. El apóstol Pedro más adelante nos dice que por eso es que debemos procurar que el Señor nos encuentre sin mancha, nos encuentre inmaculados el día de su venida. Pero la gente que cree que la promesa es por tardanza va a tener una gran sorpresa. La paciencia del Señor, el anoque de Dios, es el que todavía nos tiene aquí. Diga conmigo, el anoque de Dios
Ese es el que todavía nos tiene aquí. Porque si Dios no tuviera ese anoque, quién sabe, hermano, dónde estuviéramos quemándonos hoy en día. Dios ha tenido anoque contigo. Dios ha tenido paciencia contigo. Pero tú no has valorado esa paciencia que Dios te ha tenido. No has valorado ese anoque que Dios ha tenido. ¿Cuántos dicen gloria al Señor y a su nombre? Por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Tremendo, iglesia. Al juzgar a otros te condenas tú mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y enoque o paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Tremendo, ¿verdad? La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociado a la esperanza. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? ¿Por qué lo afirma? Hay un diccionario que se conoce como el diccionario expositivo de Bain. Yo lo adquirí y por eso es que me he profundizado a hablar de lo que es la paciencia. Hay muchos que hablan de paciencia como la misma cosa, pero en estos pasajes la palabra paciencia tiene connotaciones diferentes. Y por eso hay que estudiar, pero la gente no quiere estudiar, no quiere estudiar. La tercera palabra que se usa es la palabra macrotemia. La palabra macrotemia. Ahora bien, esta palabra macrotemia es una palabra compuesta por macro, que significa largo, y la palabra temia, que significa pasión o significa ira. Entonces, larga pasión o larga ira. ¿Cómo así, pastor? Pues sencillamente, macrotimia es esperar hasta lo último para irarse. Ay, Dios mío, yo no sé si usted entiende esto. Esta macrotimia no es para los mechacortas. Esta macrotimia es una paciencia que viene solo de Dios. Y cuando hablamos en Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice: el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es macrotimia. Es algo que solamente puede venir de Dios. Es una capacidad que solamente da Dios. Es una virtud que solamente puede dar Dios. Pero si usted está alejado de Dios, ¿cómo podrá tener paciencia? Si usted no tiene comunión con Dios, ¿cómo podrá tener paciencia? Si usted no está en coinonía con Dios, ¿cómo podrá tener macrotimia? Jamás podrá tenerlo. Jamás podrá tenerlo. Y comunión con Dios no es orar todos los días. Oiga esto. Comunión con Dios no es orar todos los días. La comunión va más allá de eso. Comunión con Dios es tener una relación real y verdadera con Él. Una relación real y verdadera con Él. Eso es comunión. El matrimonio está llamado a ser una comunión. Una relación verdadera con mi esposa. Así debe ser la relación que tenemos con Dios. Porque hay gente que ora todos los días. Yo el otro día le explicaba que los musulmanes pueden estar en la reunión más importante de sus vidas, pero cuando llega la hora de la oración se detiene todo. Y ellos tiran allí una especie de alfombra al suelo y allí empiezan a clamar a Alá. Se postran delante de Alá. Si están en las calles, el mundo musulmán se paraliza a la hora de la oración. El mundo musulmán, si van en carro, se detienen los carros. Si están trabajando, se detiene el trabajo. Todo el mundo musulmán se paraliza a la hora de la oración. Y ellos tienen la mentira. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿cuándo vamos a permitir que nuestro mundo se paralice para orar? Porque la gente está tan entretenida en lo material, en lo efímero, en lo pasajero, en lo mundano, que no se detienen a pensar en lo realmente importante.
Yo le decía el otro día que no concibo que una persona me diga que está ocupada a las 5 de la mañana, a la hora de la oración aquí en la iglesia. Y a su nombre, dile al que está a tu lado, Dios no necesita nada de ti. No sé si sabe para dónde voy. Quienes necesitamos de Dios somos tú y yo. Dios no tiene que buscarte a ti, tú eres el que tienes que buscarlo a Él. Y a su nombre. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener ágape, tenemos que tener cara, tenemos que tener irenai, tenemos que tener macrotimia. Sin estas cosas no podemos agradar al Señor. Esa es la ley del Espíritu, la ley que Dios quiere escribir en nuestro corazón. Le pregunto, iglesia, ¿usted sabía que esto era paciencia? Si queremos agradarle a Dios, tenemos que conocer todas estas cosas. Correctamente, la palabra macrotemía significa larga pasión, es decir, esperar lo suficiente, esperar el tiempo suficiente antes de expresar enojo. Esto evita el uso prematuro de la fuerza que surge de la ira inapropiada. Oiga esto, macrotimia es una paciencia divinamente regulada. Dios es experto en esta paciencia, por eso es que Él dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Esa macrotimia, el ser tardos para airarnos, el pensar, el darle tiempo antes de airarte, darle tiempo a las cosas. ¿Sabe que nosotros a veces pecamos porque nos airamos antes de tiempo? Y después que cogemos rabia y ya se nos pasa es cuando escuchamos las razones de la persona. Y después que lo escuchamos dicen, pero es que tú no me habías explicado. ¿Cómo te iba a explicar si no lo dejaste explicar? No puedes enojarte rápidamente. Tienes que pensar primero. Tienes que meditar antes de lanzar una palabra, antes de pecar. Por eso el Señor nos dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. Tenemos que ser tardos para airarnos. No debemos apresurarnos a pecar con nuestro enojo y con nuestra ira. Mire que la primera palabra que vimos para paciencia es soportar. Pero la que se usa para el fruto del Espíritu es la palabra macrotimia, que significa tener paciencia, esperar antes de enojarme. Y aquí es donde vemos el amor de Dios manifestado. Porque el Señor nos ama tanto que para que Él se enoje con nosotros, Él se toma su tiempo. Él nos da tregua a ver si nos arrepentimos. Él nos da tregua a ver si corregimos nuestro camino. Dile al que está a tu lado, Dios te está dando tregua. Esa es la macrotimia de Dios. Y esa es la macrotimia que usted y yo debemos tener. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Primera carta a Pedro, o primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 20 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando el apóstol Pedro acerca de Jesús cuando murió y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la macrotimia, es decir, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Como ellos no entendían que la paciencia de Dios da tregua, ellos siguieron pecando, siguieron desobedeciendo. Pero los que esperaron en esa macrotimia, los que esperaron en Dios, oiga esto, dice la Biblia que se salvaron de haberse ahogado en las aguas. ¿Por qué nosotros no esperamos? ¿Sabe qué? El tiempo de Dios para nosotros parece lento, pero el tiempo de Dios es perfecto porque se mueve a la velocidad perfecta. El tiempo de Dios no se mueve a la velocidad que tú quieres. El tiempo de Dios se mueve a la velocidad perfecta en Él. Amén. Por eso dice la Biblia en este mismo pasaje, dice
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y a su nombre sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor, oiga esto, iglesia, que aquí quiero hacer un profundo énfasis. El Señor no retarda su promesa. Y aquí no estoy hablando de la promesa del hijo, de la promesa del carro, de la promesa de la casa, de la promesa del ministerio. No se refiere a nada de eso. El contexto bíblico de este pasaje no tiene nada que ver con eso. Cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen que por tardanza, sino que es macrotimei, paciente con nosotros. Está hablando de la promesa de que Él volvería nuevamente por su iglesia. Está hablando de esa promesa. No está hablando de ninguna otra. Está hablando de la promesa que Él dijo: yo volveré. Dice, sino que es macrotimei, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido. Por eso es que Cristo no ha venido. Yo me imagino en el cielo al Padre, porque la Biblia dice que ni aun Jesucristo sabe el día ni la hora en que ha de venir. Pero yo me imagino a Jesús intercediendo, diciéndole al Padre: Padre, no. Padre, todavía no. Padre, todavía no. Porque si yo voy ahora, muchos se van a perder. Porque si yo voy ahora, muchos van a perecer. Yo me imagino a Jesús mostrándole sus heridas, diciéndole: Padre, no. Yo entregué mi vida por ellos. Pero muchos tienen la promesa por tardanza. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemados. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa paciencia. Y cuando tenemos esa paciencia, no corremos al pecado. Cuando tenemos esa paciencia, no corremos hacia el mal. Cuando tenemos esa paciencia, no corremos a hacer lo que no le agrada a Dios. Y a su nombre, yo le pido al Señor que me guarde, porque desde el día que me bauticé, aunque no han pasado muchos años, desde el día que me bauticé hasta hoy, he podido permanecer firme. Desánimo, sí, muchas veces. Pruebas, dificultades, sí, muchas veces. Pero he permanecido firme en el Señor. Y mi fe está en permanecer firme hasta que Cristo venga. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él vive. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la macrotimia, la paciencia de nuestro Señor, es ¿para qué? Para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, el fruto del Espíritu es paciencia. El fruto del Espíritu es macrotimia. El fruto del Espíritu es la capacidad de no reaccionar antes de tiempo. Diga conmigo, el fruto del Espíritu es paciencia.